¿Sabía usted que hay una grasa que no se ve? Se le conoce como la grasa silenciosa. Pero es que no solamente puede hacer estragos en su cuerpo, en términos de gordura, por ejemplo, sino también afectar órganos bastante importantes como lo son el hígado o el corazón. Hablamos de la grasa visceral. ¿La había escuchado? Pero bueno, afortunadamente existen novedosos exámenes que permiten no solamente identificarla, sino también arrancarla de raíz. Hoy nos acompaña la médica dietóloga y especialista en metabolismo y obesidad, la doctora Mauren Vindas. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, aquí deseosa de explicar esta gran novedad que traemos para que el paciente en la casa pueda buscar las mejores opciones. Así es, doctora, y es una entrevista que yo creo que va a dar muchísima información positiva para la gente. Claro. Yo quisiera tal vez que usted me empiece explicando cuál es esa diferencia entre la grasa normal que tenemos en el cuerpo y la grasa visceral. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de grasa y de ahí el riesgo que algunas de ellas producen. Tenemos la grasa blanca, que es la grasa que está debajo de la piel, la grasa subcutánea. Tenemos la grasa parda, que es una grasa muy beneficiosa, que nos ayuda a calentarnos y tiene algunos otros beneficios, y la grasa que se acomoda alrededor de las vísceras, que es precisamente esta grasa visceral, que es metabólicamente activa. ¿Qué significa eso? Que es inflamatoria. Ustedes saben que ahora el envejecimiento, las enfermedades crónicas como la presión alta, la diabetes, tienen muchísima relación con la inflamación. Entonces los médicos estamos tratando de luchar contra la inflamación, y esta grasa visceral, al estar alrededor de las vísceras, va a transmitir inflamación a todas nuestras arterias y todos los órganos vitales. Doctora, muchas veces la gente piensa que la grasa visceral es la que tenemos alrededor del estómago, ¿verdad? En la pancita, como estos flotadores que se hacen en esta zona de acá. Pero ¿a dónde se encuentra realmente? No, la grasa visceral no es esa que uno ve alrededor no son las llantas. Vamos a hablar de una manera muy práctica. No son lo que las personas dicen llantitas, ¿verdad? Sino la que está adentro de la pared abdominal y en contacto directo con el hígado, con el páncreas, con el vaso, con los intestinos. Esa grasa es la grasa más peligrosa que la persona puede tener, y es la que genera más enfermedades crónicas. Entonces, nosotros tenemos diferentes medidas y de una manera clínica, antes de poderles enseñar lo que traemos hoy, que es una novedad realmente que yo utilizo desde hace muchos años, pero teníamos la medición de la circunferencia abdominal. Entonces nosotros veíamos cuánto estaba midiendo la cintura de un paciente y podíamos pensar que había grasa visceral dentro de esa medición. Sin embargo, ahora nosotros tenemos nuevas alternativas, nuevas tecnologías que nos ayudan a los médicos y profesionales que trabajamos en este control de peso en poder realmente o certeramente decirle a un paciente: usted tiene grasa visceral, tiene que bajar tantos kilos, tiene que aumentar músculo, etcétera, etcétera, para poder hacer un mejor diagnóstico al paciente y así poder darle un mejor tratamiento. Doctora, ahora, ¿por qué es que a ustedes como médicos les preocupa tanto este tipo de grasa, la visceral? Precisamente porque al ser inflamatoria nos va a producir un estado donde los tejidos se vuelven mucho más vulnerables a la enfermedad, ¿verdad? Al tener muchísimo contacto con los órganos, pues las arterias van a estar llevando grasa constantemente desde el pelo hasta el pie, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo depósitos de grasa en esas arterias y vamos a empezar a enfermar la pared de la arteria y la vena, que se llama endotelio, y eso nos produce todas las complicaciones cardiovasculares. Doctora, hablemos del impacto que tiene en nuestro organismo, ¿verdad? Principalmente, como usted lo mencionaba, en términos de enfermedades como, no sé, los triglicéridos, el colesterol, que es algo que afecta tanto a nuestra población. Vean, nosotros tenemos un impacto desde la enfermedad en la arteria, que nos puede producir hipertensión o diabetes, hasta cáncer. Este tipo de grasa es una grasa que, al ser metabólicamente activa, puede incluso estimular algunos factores de crecimiento tumoral que nos puedan llevar a producir cáncer, ¿verdad? Doctora, hablando del impacto que tiene en nuestro organismo, hay algo que le preocupa muchísimo a los ticos, que es el hígado graso. ¿Usted podría explicarnos acá en la pantalla táctil cómo afecta a nivel de hígado graso este tipo de grasa? ¿Cómo afecta a nivel el hígado directamente? ¿Quieres que me levante y les explique? Sí, por favor, muchas gracias. Bueno, vean, la circulación directamente nos va a llevar
la sangre a este órgano tan importante. Ya ustedes me han visto dibujar aquí frecuentemente, ¿verdad? Han visto mis habilidades, pero van a trasladar mediante algunos vasos importantes la sangre que viene cargada muchísimas veces de triglicéridos a estos órganos como el hígado. Y entonces, cuando esta grasa no se ha gastado en energía haciendo ejercicio, no se nos va a ir, digamos, a las células de músculos esqueléticos, ahí estoy, digamos, pensando en un bracillo, ¿verdad? O algo así, o en una pierna, esto empieza a meterse o a depositarse sobre este órgano tan importante que es el hígado, que se los voy a poner para que lo puedan interpretar. Y cuando ya pasa mucho tiempo y esa grasa que se depositó por encima de este órgano, que se va a ver como unos depósitos amarillos sobre esta, no la hemos quitado, esta va a llegar a traspasar al tejido y se nos va a convertir en una grasa que nos va a inflamar totalmente este órgano, que es el encargado de desintoxicar el cuerpo y va a empezar a impedir su función. Cuando nosotros tenemos alrededor de 5 años de tener esta grasa ya infiltrada en los tejidos o en las células hepáticas, se empiezan a producir cicatrices. Y entonces este órgano, que tiene que tener cierto tamaño, que lo vamos a encontrar debajo de las costillas aquí al lado derecho, empieza a reducir su tamaño y se empieza a convertir en un órgano más pequeñito y cicatrizado. Esto, digamos, serían como pellejitos que empiezan a hacerse o recoger el tejido, y entonces ahí es donde se nos altera la función hepática. Entonces ustedes, por ejemplo, ven que cuando van al hospital, a la caja, les mandan pruebas de función hepática. Eso es para verificar si nosotros, por alguna de estas circunstancias, hemos llegado a alterar la función del hígado. Tienen que tener presente que la cirrosis se puede producir por alcohol, una cirrosis hepática, o una cirrosis metabólica por exceso de carbohidratos en la dieta. Esos carbohidratos que se convierten en lo que hablamos aquí, triglicéridos, son los que se empiezan a depositar por encima del hígado hasta llegarlo a convertir en un órgano mucho más chiquitito, lleno de pellejitos, que ya va a alterar su función. Y ahí es donde nosotros podemos llegar a desarrollar una cirrosis, que ya sí es una complicación mucho más seria. Doctora, muchísimas gracias. Con mucho Ahora, gusto. ¿cuál tipo de examen es el que me permite ver cómo estoy por dentro? Yo sé que usted nos trae hoy un examen bastante novedoso y que ya lo vamos a hacer en vivo para que usted no se lo pierda, y nos explique cómo es que funciona entonces este tipo de examen. Bueno, esta tecnología se llama una antropometría, que es la medición de los porcentajes corporales. Yo sé que ustedes están familiarizados con muchas maquinitas. Algunas son pequeñitas que se les ponen las manos, sí, ¿verdad? Otras con algunos cables que se sacan. Pero es importante que ustedes, como futuros pacientes en la casa, conozcan realmente el esfuerzo que está haciendo el profesional al adquirir equipos de tecnología de punta, lo último que hay a nivel mundial, como lo que trajimos hoy para que ustedes vean. Porque esto es una herramienta esencial para todos los que trabajamos con obesidad, médicos, nutricionistas, para realmente hacer el diagnóstico del paciente y así poder dar un buen tratamiento. Doctora, ¿qué consideraciones debo yo de tomar en cuenta a la hora de hacerme un examen como este? Mientras que me explica, me voy a ir preparando un momentito para que podamos hacer el examen en vivo y que ustedes puedan ver cómo funciona. Ok, vean, es muy importante que el paciente tenga por lo menos 3 horas de ayuno, por lo menos, que no tenga nada metálico puesto, por eso José se está quitando todo lo que tiene metal, o lo que es posible que quitemos aquí, que tenga la vejiga vacía, o sea, que haya orinado antes de hacer el examen, que no haya hecho ejercicio las 12 horas anteriores al examen, y las mujeres que no estén con la menstruación. En muchos gimnasios pues hacen el esfuerzo de tener alguna de estas máquinas, tal vez no como la que estamos enseñando hoy, que es lo último a nivel mundial, pero ni le dan mantenimiento, ni hacen que el paciente se ponga ropa adecuada a la hora de hacer el examen, o lo dejan con las cadenas y los aretes y los anillos, no le piden que orine antes de hacer el examen, o no se preguntan si el paciente realmente está preparado para hacer una buena bioimpedanciometría. Entonces, estas son las consideraciones más importantes que debemos tener en cuenta si vamos a hacer una buena medición. Ok, yo me voy a quitar un momentito la comunicación, el micrófono y la comunicación al oído, para no tener ningún tipo de metal en mi cuerpo, y ya les vamos a mostrar un momentito entonces cómo se hace la prueba. Cualquier cosa usted me dice, yo les digo a ellos. Les comunico. Ok, bueno, entonces vean,
toda la persona o todo el profesional que trabaja en control de sobrepeso y obesidad debería de tener una de estas máquinas. El esfuerzo económico es sumamente grande porque son equipos muy, muy costosos y de ahí pues probablemente las diferencias en los ¿cómo se dice?, honorarios de consulta, pero realmente es un examen que en cuestión de 1 minuto nos va a dar un montón de información. Entonces, ve, te puedes poner sobre la máquina, primeramente en el centro para que te pese. Si ustedes pueden escuchar, la máquina habla, ¿verdad? Esta tecnología de InBody es lo más completo que hay. No hay datos seleccionados. Dame un segundo. Ok, entonces ya José está ahí en la máquina le va a ir indicando a él, con permiso, porque voy a pasarme para allá para poder loguear, le va a ir indicando a él que ponga los talones en esos electrodos, que ponga los pulgares, ves aquí, en esta platina y los otros 4 dedos debajo, codos extendidos hacia abajo. Que los brazos no toquen los costados del cuerpo. Y entonces la máquina va a empezar a hacer por medio de bioimpedanciometría, que es una medida de conducción de diferentes tejidos, la medida que están tomando. Entonces ahí la máquina le dice que ya está midiendo. Yo no sé si se pudiera hacer un acercamiento o ahorita lo hacemos a la pantalla de la computadora, donde ustedes van a poder ver cómo la máquina va haciendo como una envoltura del paciente y por medio de la conducción del músculo, del hueso, de la grasa, ella va a ir haciendo una medición exactamente de lo que él tiene. Ya no es aquella historia que nosotros teníamos que medir o regirnos por las tablas europeas, sino que nosotros vamos a tener una medición exactamente individualizada del paciente. Nos va a decir cuánto pesa su hueso, cuánto pesa su músculo, cuánta grasa visceral tiene, cuál es el peso o rango de peso adecuado, el peso ideal. Nos va a hablar de la membrana celular, la salud de la membrana celular, que es un dato sumamente importante que nosotros podemos tener, y si tiene o no el paciente sarcopenia o pérdida muscular importante, ¿verdad? Entonces ustedes ahí se pueden ver cómo la maquinita en menos, no sé, de 1 minuto nos está dando incluso el balance entre el líquido dentro de la célula y fuera de la célula para ver si el paciente tiene edema o retención de agua. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí que el peso de José está en 68 kilos. En este momento acaba de terminar el examen y entonces nos va a transmitir, ya te puedes bajar. Nos va a transmitir aquí a la pantalla de la computadora los datos que nosotros pudimos encontrar allá. Descompletado. Ok, entonces el paciente va a tener una serie de hojas, ¿verdad?, donde van a graficar exactamente cuáles son los tejidos, el rango normal, el rango alto o si están en rango bajo, para que el médico pueda interpretar y así nosotros podamos darle el tratamiento adecuado. Por ejemplo, si es un paciente que viene con un montón de grasa en hígado, las hojitas que nos va a dar, que nos da un montón de hojas incluso graficadas, nos van a decir que tenemos que darle cierto tratamiento al paciente, que tenemos que adecuar ciertos macronutrientes, tenemos que bajar más carbohidratos o aumentar grasas buenas. Vamos a ver si es un paciente que tiende a la osteopenia, que es pérdida de densidad del hueso, si es un paciente que tenemos que mandarlo a revisarse con un examen mucho más preciso, como una densitometría ósea, para ver si tiene osteoporosis. Nos va a decir si tiene un metabolismo bajo, si tiene muchísimo músculo, por ejemplo, un obeso con muchísimo músculo, me puede orientar para saber si yo necesito revisar hormonas como insulina y entonces darnos cuenta de qué tenemos que modificar en el paciente para poder encontrar curas a la enfermedad que pueda tener. Doctora, vamos a revisar mis datos a ver más o menos qué es lo que nos indica entonces. Qué miedillo. Dame un segundo porque aquí no lo... Ahí está, ya me apareció. Ok, entonces vamos a ver, no sé...
Bueno, yo les voy a contar, o no sé si quieren acercar. Ay, mira, ahí lo tienen, Ahí pero la tienen que ya este canal son en pantalla. increíbles, qué bárbaro, no es artista. Ok, entonces, por ejemplo, aquí vemos que el peso de José está en 68 kilos, y si ustedes se fijan, nos tira el rango bajo, digamos, de peso, que sería para la estructura ósea de José, el rango de peso normal, que él se encuentra en un rango normal, y el rango alto. Vemos aquí la masa musculoesquelética, que si ustedes se fijan, vamos a darle consejitos a José, pero está dentro del rango normal, muy cerca de lo que sería el rango bajo. Entonces nos podemos dar cuenta, José, que vos, digamos, es urgente que empeces a trabajar ejercicios contra fuerza de gravedad o alzar pesas, porque tenés un músculo casi cercano al bajo. Y entonces, entre más bajo está nuestro músculo, más bajo el metabolismo, y entonces más se nos va a complicar mantener una buena salud. Entonces sería una recomendación para vos aumentar los rangos de proteína en la alimentación. Tendríamos, ahora me quedo con vos y te la calculo. Y hacer ejercicio con pesas para lograr aumentar por lo menos por encima del promedio la masa muscular. Luego aquí nos explica que la masa grasa corporal, si ustedes se fijan, está pasadita al rango normal. Y entonces vean qué interesante lo que podemos ver con este examen. José, que es un hombre muy delgado, tiene grasa alta. Entonces, no solo el ser delgado me implica que alguien pueda estar saludable. Eso es muy importante, doctora, porque muchas veces te dicen, pero ¿cómo? Si usted es sumamente delgado. Pero, o sea, es lo que decimos, flaco por fuera, pero estamos gordos por dentro. Exacto, yo le veo carilla de susto a José, pero vean qué interesante, es un ejemplo típico de una persona que uno lo ve totalmente delgado, ¿verdad? Uno no diría que él vaya a tener un problema o riesgo de un problema de salud, pero al tener la grasa dentro de un rango alto, pues esto nos está orientando a que hay que hacer cambios en su alimentación y el ejercicio para que no desarrolle enfermedades como la hipertensión o la diabetes, que podrías llegar a desarrollar si no bajas esos Y que porcentajes. es importante porque con el ejercicio, incluso al levantar pesas, puedo aumentar músculo que me va a ayudar a reducir la grasa, ¿verdad? Por supuesto. Que muchas veces no lo analizamos desde esa perspectiva, doctora. Esa es la idea, que una buena alimentación nos haga aumentar masa muscular a expensas de la grasa. O sea, utilizar esa grasa como energía para producir músculo, a la par de una buena alimentación. Si nos fijamos, el porcentaje o el dato que sigue es el porcentaje de grasa corporal. Y José, que no debería de tener la grasa o encima del 20%, la tiene casi en 26%. Entonces salís dentro del rango de grasa alto. Luego vemos los porcentajes de agua para ver si hay edema. Aquí nos estaría indicando que José tiene los líquidos normales, un balance entre el agua extra y intracelular normal. Si un paciente tuviera edema, ¿verdad? Por ejemplo, estas señoras que empiezan el día normal y en la noche tienen las piernas súper recargadas, las mujeres somos muy tendientes a hacer esto, o durante el periodo menstrual, estaría indicando en este rango que el agua está... Doctora, hablando de adultos mayores, ¿pueden los adultos mayores tener grasa visceral? Y si es así, ¿cómo tratarla en estos casos? Vean, cuando yo estudié, nosotros no veíamos grasa visceral en niños, ahora la vemos desde niños, pero más bien los adultos mayores son aquellos a los que más tenemos que vigilar, porque como se vuelven más sedentarios y no sé, tienden a descuidar un poquito más la alimentación, pues empiezan a tener grasa alrededor de las vísceras que genera hipertensión, diabetes y cardiopatía. Entonces son aquellos en los que más tenemos que cuidar porque ya están desarrollando la enfermedad. Y el adulto joven es al que tenemos que cuidar para prevenir no llegue a desarrollar la enfermedad. Doctora, de hecho, a los adultos mayores les da pánico la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que esto puede significar en el día a día. ¿Qué relación puede existir entre la grasa visceral y una diabetes o una prediabetes? Pero es que es directamente proporcional, ¿verdad? Nosotros empezamos así. ¿Podemos explicarlo en la pantalla, doctora? Claro que sí, voy para allá. Vengan conmigo, vamos a ver cómo borramos aquí. Ahí, exactamente. Ajá, ya me he vuelto una experta, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que es una cadena, ¿verdad?, que va a empezar por una mala alimentación o incorrecta alimentación o insuficiente alimentación. Por aquí va a empezar la mayoría de problemas de salud que la gente no comprende, que de aquí parten, asociado a falta de ejercicio, que va a hacer que nos aumente la cantidad de energía
circulante en el cuerpo que proviene sobre todo de grasas, de carbohidratos, y esta energía se nos empiece a depositar en todo lo que son los tejidos como grasa subcutánea, que es lo que ustedes ven. Pongámosle aquí, bueno, sí, en grasa, ¿verdad? Primero, de la que usted podría ver, visual, porque todos podemos ver, bueno, ahí se me están haciendo rollitos por aquí, por allá. Generalmente las mujeres tendemos a acumular esa grasa en piernas, en nalgas, en cadera. Esa grasa no es tan peligrosa. Los hombres tienden a acumularla a nivel del abdomen y esa grasa es todavía más peligrosa, y por eso es que los hombres se nos empieza a infartar mucho antes, alrededor de los 40 años, y las mujeres alrededor de los 50 años. Y luego, después de esa grasa, ¿qué se ve? Lo que nos va sobrando, que ya no se puede acumular más en tejidos, se empieza a meter en este órgano que les expliqué, que se llama el hígado. Y como por el hígado pasa sangre constantemente, cada minuto del día, esa sangre, cuando viene por aquí y está pasando por un órgano lleno de grasa, sale ya llena de grasa hacia todos los tejidos, al cerebro, pudiendo provocar demencias, accidentes vasculares cerebrales, hacia la circulación, por ejemplo, del hígado, se nos va a pasar hacia los riñones, que es un órgano que se nos puede afectar muchísimo cuando tenemos ya problemas de control de azúcar, ¿verdad? A la circulación, personas que terminan con amputaciones, a los ojos, personas que terminan con ceguera por diabetes. Claro. Entonces, todo el cuerpo se nos va a ver alterado, iniciando por una mala alimentación, por falta de ejercicio, porque nunca nos hicimos un diagnóstico como el que quisiéramos hacer hoy en una máquina como estas, para de manera preventiva evitar que lleguemos a la complicación. Doctora, esta máquina también nos da una información bastante importante, que es toda la parte muscular, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto podríamos empezar a perder músculo con el paso de los años? Bueno, a partir más o menos de los 40 años nosotros empezamos a perder masa muscular, y vean qué interesante. Por ejemplo, esta máquina, la nueva de la familia de la SymBody, tiene hasta la masa magra en la pierna, que es una medida que nosotros podemos utilizar para ver si el paciente está bien de músculo. En tu caso, José, estás en el rango bajo en masa muscular en la pierna. Entonces... ¿Y cómo puedo hacer yo entonces para subirla, verdad? O un adulto mayor, por ejemplo, bueno, que ya es más complicado en la creación de músculo. Exactamente. Pero recuerden que tenemos que empezar a vigilar la ingesta de la proteína. Es fundamental. Muchas personas dicen, es que a mí no me gusta mucho la carne. Es que la ingesta de la proteína es fundamental para la renovación de tejidos, para evitar la pérdida, y el ejercicio contra fuerza de gravedad nos ayuda no solo a evitar la pérdida de masa muscular, poderla aumentar, sino que también evitar la pérdida de hueso. Doctora, tengo una pregunta. En el caso de los adultos mayores, muchas veces, ¿verdad?, dejan de comer mucho. Entonces la gente recurre a estos batidos de proteína, por ejemplo, para sustituir una cena, para sustituir un almuerzo. ¿Hasta dónde puede ayudarme un batido de proteína a lograr hacer crecer mi músculo si no estoy consumiendo la proteína como tal de los alimentos? Bueno, vean, la proteína se ha discutido muchísimo, hay pocos estudios realmente, pero la proteína tomada, como me decís, como el batido, pero la proteína de un pollito, de un bistec, esa sí es 100% una fuente para absorber esos aminoácidos que necesitamos, ¿verdad? Hay suplementos como la creatina, que podríamos venir a hablar, no sé, próximamente, que es súper interesante, cómo nos ayuda al mantenimiento de la masa muscular y al aumento de Doctora, y cuando hablamos, por ejemplo, de las proteínas de alto valor biológico, como un huevo, la leche, no sé, un huevo preparado. Ajá, huevo y leche son las mejores proteínas que hay. Por eso es que tampoco tenemos que irnos como al que es que a mí no me alcanza para comprarme un lomito. Huevo y leche son las proteínas más completas que hay. Importantísimo cuando hay requerimientos en el crecimiento o en embarazo. Y después de los 40 años, fundamentales para evitar la sarcopenia y que nos llegue a pasar esto que estamos viendo. Doctora, ¿cuánto podría yo consumir de huevo al día, verdad? Porque antes existía un mito o una creencia de que entre más huevos se come, más problemas de colesterol podrían haber. Estaba como... Entonces... Ok, bueno, vean, antes se había satanizado algo que nos dimos cuenta que no es cierto. El huevo no aumenta el colesterol. Por favor, tal vez sería otro programa, pero que les quede a ustedes claro eso. ¿Puedo desayunar huevo todos los días, entonces? Un huevo equivale a una proteína. Yo me puedo comer 150 gramos de pollito al almuerzo, o me puedo comer 5 huevos, que es muy semejante y no me va a subir el colesterol.
¿verdad? Ahora, ya sabemos, bueno, en mi caso, por ejemplo, la grasa visceral está un poquito, un poquito ahí aumentada. Ya sabemos, José, que ¿Cuál usted se es? tiene que ir para el gimnasio saliendo de aquí. Hay fármacos que me puedan ayudar a bajar la grasa visceral. Por ejemplo, pensando en adultos mayores, que muchas veces es más complicado pensar en que vayan a hacer ejercicio. Ujú. Bueno, sí, sí existe la silimarina, pero en mi experiencia tengo que decirles que si no tiene una buena alimentación a la par, no logra resultados positivos. Entonces, si hablamos de un adulto mayor, doctora, por ejemplo, debería ser un buen régimen alimenticio, ¿verdad? A nivel de Ajá. consumo de proteínas. Y si el tema del ejercicio se ve limitado por alguna condición física, podría trabajarlo con algún tipo de medicamento. Sí puede trabajarlo con algún tipo de medicamento, pero el 99% del éxito del tratamiento va a depender de la buena alimentación, de lograr adecuar los carbohidratos, sobre todo que tenga una buena ingesta de proteína. Y recuerden que solo un paciente encamado realmente está limitado por el ejercicio. Porque incluso si usted está en una silla de ruedas, puede trabajar bíceps, tríceps, tronco. Es cuestión de que un especialista lo guíe o que busquen en alguna red social cómo pueden ejercitarse. Y esto nos va a ayudar a bajar de peso. Por supuesto, porque al tener usted mejor masa muscular, al tener usted tejidos saludables, un índice de masa corporal normal, que si lo tenés normal, 23,3, felicidades, eso está muy bien. Algo había bueno. Ya, por ejemplo, antes de que me corten, el metabolismo basal, antes de que salgamos del programa, el metabolismo es una de las cosas que podemos medir con esta máquina. Y entonces podernos dar cuenta, por ejemplo, con el aumento muscular, cómo el metabolismo va mejorando. Uno tiene un montón de información que quisiera llevarles a la casa, pero bueno, uno sabe, doctora, que el tiempo a corre. uno muchas veces le da pánico hacer este tipo de exámenes, ¿verdad? Porque le va a dar un reflejo muy exacto de cómo estás por dentro. Porque uno podría decir, no, yo estoy flaquito. Pero a la hora de hacerse el examen se da cuenta de que no es como usted lo piensa. Porque es tan importante que acudamos a hacernos un examen de este tipo, o que los médicos en general también pudieran tener acceso a este tipo de aparatos para podernos ayudar. Porque ve, por ejemplo, José, la máquina te midió la cintura, te midió la cadera en ese par de minutos que estuvo, y vos tenés una relación cintura-cadera aumentada que me dice que serías propenso a enfermedades crónicas. Entonces, exacto, un médico que te ve eutrófico, eso es decir, que está parejito, delgadito, diría, este paciente no tiene ningún riesgo, no le voy a hablar mucho de lo que es el cuidado de la alimentación, de lo importante de la masa muscular, no se puede orientar para dar un mejor tratamiento. Pero yo, ahora que te vi que tenés músculo bajo, grasa alta, relación cintura-cadera elevada y bueno, en el caso tuyo el área de grasa visceral está dentro de lo normal, pero una nota en salud por debajo de lo que el examen diría que la pasaste, que es un 68, yo ya me voy a orientar a decirte que vos tenés que subir el consumo de proteína, que necesitas hacer ejercicio. No tanto cardiovascular como con contrafuerza, gravedad o pesas para aumento de masa muscular. Antes había un tipo de máquina que te pegaba como un pellizquito, el se caliper. me olvidó el caliper, exactamente. Vean, cuando una persona es deportista, el caliper es una excelente opción porque es como una pincita que le agarra unos llantitas y entonces le va diciendo dónde está el aumento o el porcentaje de grasa corporal total. Pero en un obeso eso no es de utilidad, por eso ocupamos máquinas como estas que nos hagan antropometrías para que nosotros podamos dar un buen tratamiento al paciente. Doctora, muchísimas gracias de verdad por esta Un información tan placer. importante